Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Si le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Parece como que hoy le tenían cansadas esas manos, ¿verdad? Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Amén. En esta oportunidad quiero platicar con ustedes de este tema que lo hemos titulado recibirán poder. Amén. Yo creo que la mayoría, cuando escuchamos esta frase, ya tenemos idea hacia dónde vamos, mis amados hermanos. Pero quiero comentarles rápidamente de que el día jueves en el estudio de pastores el apóstol nos hablaba, y él lo ha venido hablando en varias oportunidades, de que el año de la reivindicación es el año del Espíritu Santo. Amén. Pero que lógicamente, ¿verdad?, no le podía poner año del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene un año nada más. Amén. Sino prácticamente Él es eterno. Amén. Y nos hablaba acerca de la importancia de ministrar, mis amados hermanos, al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que todos, porque la Biblia lo muestra, lo hemos hablado, uno de estos jueves lo hablábamos acerca del don de lenguas, si ustedes se recuerdan, para que todos sin excepción, mis amados hermanos, podamos hablar en lenguas. Amén. Que la Biblia, como lo hemos mencionado, por lo menos 2 dones nos pide, mis amados hermanos, que podamos tener. Amén. Uno es el don de lenguas y el otro el don de profecía, porque la Biblia claramente dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Y los dos no son necesarios, mas sin embargo también dicen que ustedes y yo tenemos que desear los mejores dones. Amén. Sobre todo que profeticemos. Hemos hablado de que esa frase, mejores dones, no significa de que hayan mejores y peores, ¿verdad? Simple y sencillamente todos son dones del Espíritu, todos son buenos, pero no todos anhelamos los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien quizás anhelará el don de sanidad y otro no. Amén. A otros no nos fluye el don de sanidad, sino el don de entrega. Es muy diferente. Amén. Alguien tal vez anhelará el don de discernimiento de espíritus y otro tal vez necesitará o deseará el don de administración, el don de ayuda, el don de servicio. Amén. Que normalmente yo no he conocido a nadie que me diga, yo anhelo el don de servicio. Más sin embargo, hay gente que se puede ver por la calidad de su servicio que tienen el don de servicio. Amén. Pero bueno, no vamos a detenernos ahí, porque yo quiero hablar, mis amados hermanos, de este tema. Recibirán poder. Amén. Yo creo que ya a esta altura, escuchando el tema, ¿verdad?, y ustedes y yo ya sabemos en qué parte de la Biblia o en qué momento la Biblia dice que recibiríamos poder. ¿Cuándo? Exacto. Acompáñenme entonces en el nombre de Jesús al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Yo traigo ahí, mis amados hermanos, por lo menos, bueno, no por lo menos, 4 puntos exactos, pero digo por lo menos porque cuando se habla del poder que el Espíritu Santo nos da, no es solamente para 4 cosas, ¿verdad? Es un poder, si lo queremos ver así, ilimitado de parte de Él. Pero nosotros, mis amados hermanos, con nuestra forma de ser, vamos a decirlo así, de alguna forma le ponemos límite al poder del Espíritu Santo para que no fluya. Pero el poder del Señor es ilimitado. Recordemos que la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que en el libro de Génesis dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque el hombre es carne, porque sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Entonces el Espíritu Santo, hay cosas en las que no contiende, así de simple. Se hace a un lado. A Sansón, la Biblia dice que él decidió salir contra los filisteos como siempre, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Entonces, en algún lado no contiende y en otro lado se aparta. O sea, dando a entender, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, de que el Espíritu, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas debería de ser ilimitado. Pero ¿por qué llega un punto en el que no contiende? ¿Por qué llega un punto en el que se aparta? Por la misma necedad o rebelión de nosotros, de nuestras vidas, o desobediencia de nosotros mismos. Amén.
Entendiendo esto, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, ¿qué dicen mis amados hermanos? Venga sobre nosotros. Ustedes pueden leer lo demás que sigue ahí. Por el momento a mí ahorita me interesa nada más esto para ganarle un poquito del tiempo al tiempo, ¿verdad? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Amén. Pues cuando entendemos esto, mis amados hermanos, es bien interesante, porque yo les puedo preguntar a ustedes, ¿el Espíritu Santo ya habrá venido sobre ustedes o todavía lo están esperando? ¿Perdón? ¿No los escucho? El Espíritu Santo, entonces, según la Biblia, ¿ya qué? Ya vino. Pero aquí tenemos que aclarar algunas cosas, ¿verdad? De que aunque el Espíritu Santo, mis amados hermanos, ya vino, ya está con nosotros, la pregunta es, ¿y qué pasa, mis amados hermanos, con todos aquellos que aún no tienen los dones del Espíritu Santo? ¿Ya está, no está, está limitado, está apartado, no contiende? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo ya está, amén, porque recordemos que la Biblia dice claramente que es el Espíritu del Señor el que nos convence de pecado, pero también el que nos dirigirá hacia toda verdad. Nadie viene y llega al Padre si no es por Cristo, y si ustedes y yo, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, ya le abrimos nuestro corazón al Señor, entonces el Espíritu Santo ya está, amén. O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? Que aún, mis amados hermanos, no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, amén. Porque esto es más o menos como por así decirlo, ¿verdad? Si escucharon la profecía, decía, el banquete está, ¿qué decía? ¿Y qué hace uno cuando llega a un banquete, mis amados hermanos? Y yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando aquí en la escuela, y para el famoso 14 de este mes, ¿verdad? Nos dieron comida, y los patojos son una vergüenza, ¿sabes? Y me recuerdo, mira, tan presente que tengo, que había un muchacho ahí que le daba tanta vergüenza comer delante de todo, que qué fue lo que hizo. Como estaba, pues, su escritorio estaba pegado a la pared, así como lo hagan, se consiguió una bolsa, se puso la bolsa en el brazo, pegado a la pared, y así estaba comiendo. Y todos nosotros nos aguantamos la vergüenza. Otros se lo llevaron para su casa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el ejemplo que les voy a poner es más o menos como la profecía nos hablaba el día de hoy. Esto es como que ustedes y yo tengamos hambre, amén, y el banquete está ahí servido. ¿Qué es lo único que tengo que hacer para saciar el hambre que tengo? Servirme, ¿verdad? Ay, no, es que a mí si no me sirven, yo no... Lo único que tenemos que hacer es servirnos, el banquete ya está servido, amén. Entonces lo mismo es acá, el Espíritu Santo ya está, porque si no estuviera, si no lo tuviéramos, no le hubiéramos abierto nuestro corazón al Señor, que ustedes y yo no estuviéramos aquí, así de simple, amén. Pero ¿qué es lo que falta ahora? Ahí está el banquete servido, ¿qué falta? Ay, que nadie me sirve, pastor. No, si esto usted lo tiene que desear, usted lo tiene que buscar, lo veíamos el jueves, nosotros lo tenemos que pedir. El Señor se lo da al que es obediente. ¿Se recuerdan que lo veíamos el jueves? Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitan aquellos que aún por lo menos no hablan en lenguas? Pedirlo, mis amados hermanos. Servirse. El Espíritu, dice la palabra del Señor, que el Señor lo entrega sin medida, que si nosotros lo queremos, bueno, que lo pidamos, amén. Entonces tenemos que pedirlo si fuera el caso que aún no hablamos en lengua, amén. Pero yo no les voy a hablar del don de lengua, sino les voy a hablar, según el título, ¿verdad?, de que recibiremos poder. O de lo que les voy a hablar es cuál es ese poder. ¿Qué es ese poder? ¿Cómo puedo saber yo de que ese poder ya lo recibí? Porque el Espíritu ya vino sobre nosotros. ¿Y desde qué momento? Desde que le abrimos nuestro corazón al Señor, porque repito, si no le hubiéramos abierto nuestro corazón al Señor, entonces, mis amados hermanos, no hubiéramos sido convencidos de nuestro propio pecado
y no le hubiéramos abierto el corazón al Señor. Amén. Pero como ya se lo abrimos, ya fuimos convencidos, ya el Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Servirnos. Amén. Si ustedes, mis amados hermanos, repito, la Biblia dice, tenemos que desear los mejores dones. Si por ejemplo, si ya tienen levánteme la mano los que profetizan y tienen el don de lenguas. Miren, hay bastantes, gloria a Dios. ¿Será que me puedo quedar solo con esos dos? ¿Con estos dos es suficiente? No, si anhelan a algún otro, mis amados hermanos, bueno, entonces a pedirlo y a ejercitarlo, porque muchas veces es el gran conflicto con nosotros, de que lo pedimos, lo recibimos, pero luego nos da pena usarlo, mis amados hermanos. A ver qué tan sinceros son conmigo. Cuando ustedes se compran su par de zapatos nuevos, ¿caminan igual como cuando andan con sus viejitos? ¿Caminan igual? ¿Cómo andan? ¿Ah? Ay, que mucho polvo hay aquí en la Pérez. O vienen de Prados, ¿verdad? Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces se dan cuenta, cuando uno tiene algo nuevo, ay, uno te llega a su casa. Yo vi mis zapatos azules con línea blanca y nadie me dijo nada. O sea, hermano, así llega uno por lo menos. Hablamos, qué bonito tus zapatos. Nadie. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque así tiene que ser, anhelar algo nuevo en el Espíritu del Señor y no lucirlo, ¿verdad? Porque esto es por gracia, mis amados hermanos, amén, pero sí ejercitarlo, amén. O es como que tengamos nuestros zapatos nuevos y no nos guste usarlos en la Pérez porque mucho polvo, amén. Entonces, ¿para qué los compramos? Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Vean, yo les quiero hablar con la ayuda del Señor de algunos de los significados que ven ustedes ahí en la pantalla, porque cuando vemos esta palabra es la palabra dunamis. Y más o menos el ejemplo que ponen algunos, mis amados hermanos, es como una dinamita, como las bombas, esas se queman el 24, ¿verdad? Cuando las queman lejos, pues está bien, pero cuando las queman a uno enfrente de la casa, es dunamis, amén. O sea, es ese poder, ¡boom! Ese es el poder que ustedes y yo vamos a recibir. Ay, yo lo tengo, pastor. A mí una cosita que me hace ¡pum! Es otra cosa, mis amados hermanos. Amén. Ese no es dunamis, sino es tumamis. Tumamis. Ah, mi mamá. Bueno, entonces miren, aquí están los milagros. Aquí están los significados de la palabra recibiréis poder. Recibiréis dunamis. Repito, el ejemplo que ponen muchos es el poder que da una bomba, ¡pum!, cuando explota. Amén. Y aquí dice que los significados son fuerza, ¿ven? Dice literalmente o figurativamente. Entonces, mis amados hermanos, viendo estos significados, yo creo que ustedes y yo tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo, porque tal vez no de hecho pensado, que Dios nos libre, amén, pero tal vez sí con nuestras propias acciones, mis amados hermanos, o por no pensar en Él, tenemos muy menospreciada la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tal vez, bueno, que Él es Dios, ¿verdad? Pero solamente Padre, Hijo y al Espíritu Santo tal vez de vez en cuando le pedimos, cuando ustedes y yo sabemos que estamos en la era del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Sabemos que Él es Dios, amén. Pero está escrito, el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y se fue. Decimos amén. Lógicamente Él es Dios, es omnipresente, ya no está físicamente, pero sigue estando por la fe con nosotros. Pero a quien nos ha sido dejado, mis amados hermanos, es al Espíritu Santo. Amén. Esto es más o menos como dice la Biblia en el libro de Proverbios: es mejor el vecino cercano que el hermano de lejos. ¿Por qué es mejor el vecino cercano que el hermano de lejos? Porque en cualquier necesidad, ¿verdad?, uno le pide un favor al vecino, y aquí a que venga el hermano que se vive en Shela, ¿cuándo va a venir? Mejor el vecino que está cerquita, ¿verdad? Entonces es igual esto, mis amados hermanos.
es la era del Espíritu Santo, tenemos entonces que suplicarle al Espíritu Santo que derrame miren lo que dice acá, fuerza literalmente. ¿Cuántos de ustedes a veces se levantan? Ay, me siento todo aguado. Amén, dice el pastor. A veces se levantan así, fuerza literalmente. Entonces, por eso les digo que yo creo, mis amados hermanos, que no creo que de hecho pensado, pero sí por andar demasiado ocupados, menospreciamos de alguna forma la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si lo vemos literalmente, y andamos todos aguados. Pero dice que también figurativamente. Vean, este es interesante, eso lo vamos a desarrollar, solo lo voy a mencionar ahorita. Específicamente dice, cuando dice recibiréis poder, específicamente dice que vamos a recibir un poder milagroso. Y vean lo que está entre paréntesis, dice, por lo general, recuérdense que esta palabra implicación yo creo que ya la entendimos, ¿verdad? Es estar comprometidos a hacer algo. Amén. Y aquí dice que ese poder que recibiremos cuando el Espíritu Santo venga es un poder específicamente milagroso. Por lo general, por implicación, un milagro que dice en sí mismo. Entonces la obra del Espíritu Santo, mis amados hermanos, el poder del Espíritu Santo está vinculado sobre nosotros. Bien, como les conté, ¿verdad? Mirábamos un documental ahí de los animales y un montón de cosas de la tierra, y hubo una frase muy curiosa que a mí me llamó la atención, y decían ellos ahí más o menos así: el motor de la vida está en los vínculos, decían. Y empezaron a explicar de que para que un animal viva es necesario que otro muera. Y para que ese muera, por la muerte de ese, otro vive. Y luego salió una parte en donde aparecen unos perros salvajes, que son igualitos a los perros, pero salvajes. Y decían ahí que para que esos perros, miren qué tremendo, sobrevivan, mis amados hermanos, ¿saben qué es necesario? Que existan los elefantes y que los elefantes se coman las ramas de unos árboles. Entonces esa falta de follaje en los árboles hace que lógicamente que no haya muchos depredadores, entonces no se comen a los perros salvajes. Entonces no sé si me voy dando a entender con lo que estoy diciendo, pero decían ahí, y lo traslado para que entendamos esto, de que el motor de la vida está en los vínculos. ¿Y qué es un vínculo? Como un gancho, era algo que nos une, y en este caso uno de los vínculos que ustedes y yo tenemos, o algo que nos une, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que ustedes y yo vivamos, es necesaria la obra del Espíritu Santo. Pero para que otros vivan por medio de nosotros, es necesaria la obra no solamente del Espíritu Santo, sino también nuestra obra. Amén. Que acontezca, mis amados hermanos, un poder milagroso en nosotros mismos. Amén. ¿Alguien me puede decir o qué se imagina o qué recibe del Señor como un poder milagroso en uno mismo? Mientras yo voy a echarme un traguito. La vida. Más o menos. Un poder milagroso en uno mismo. Ustedes y yo recibimos el poder del Espíritu Santo. Amén. Recibiréis poder. Recibimos el poder del Espíritu Santo, y ese poder del Espíritu Santo hace que en nuestras vidas, en uno mismo, opere un milagro, haya un milagro. Por ejemplo, ¿les es fácil a ustedes perdonar? ¿A quién se perdonar es mi segundo apellido? A ninguno de nosotros, mis amados hermanos, cuando nos hacen algo nos es fácil perdonar, pero el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas opera un poder milagroso, y el otorgar perdón o recibir perdón es un milagro, hermano. Esa es solo la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de ustedes han estado tristes en alguna oportunidad? Deprimidos. ¿Nadie ha estado deprimido? Desconsolado, abandonado,
recogiendo cheques. Entonces mejor saben qué, hermano, mejor pónganse en su ataúd de una vez. Todo, amén, 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 pastor. Pasamos procesos bien difíciles. ¿Y por qué logramos salir? Porque yo soy Juan sin miedo. No, es por esto, porque ese poder del Espíritu Santo hace que logremos salir. Pero por eso les vuelvo a repetir, pero la mayoría de nosotros no echamos mano de este poder que ya recibimos. Vivimos tristes hoy, mañana, pasado. ¿Se recuerdan el tema del día martes? Que uno de los significados era eco. Una palabra ahí que es como un eco, y toda la vida frustrados. ¿Por qué? Hoy yo sí puedo. Y al ratito, no, si vos no podés, si vos sos inútil, acuérdate lo que te dijeron en el trabajo. Lo mismo te dijo tu papá, lo mismo te dijo tu mamá, lo mismo te dijo tu novia que te abandonó. No servís para nada. Si es cierto, el eco. Amén. Y el poder milagroso del Espíritu Santo que ya lo recibimos, inoperante por lo que creemos. Entonces, si ustedes si hemos estado en algún momento de tristeza, soledad, todo lo que ustedes dijeron que así como se han sentido, amén, ¿por qué hemos salido? Por este poder milagroso del Espíritu Santo, amén. Pero ahora ya, al entenderlo, mis amados hermanos, este tipo de momentos van a continuar, la vida continúa, mis amados hermanos, y de alguna forma ustedes y yo tenemos que apelar al Espíritu Santo para salir de esos estados en los que a veces nos encontramos. No podemos salir por nuestras propias fuerzas, solamente podemos salir cuando recibimos ese poder, pero también lo ponemos por obra. Como volvemos a repetir, ya el banquete está servido y yo muriéndome de hambre. Entonces, sírvase, coma, eche mano, mi amado hermano, decimos amén. Y en el nombre de Jesús, más se va a tardar la tristeza, más se va a tardar el enemigo, o más se va a tardar alguna persona en intentar hacernos daño, que nosotros en recuperarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un poder milagroso. Pero ya, mis amados hermanos, que allá por 1850 y no sé cuánto me hiciste, me dijiste, me acuerdo que andabas con corbata naranja. Y ya estamos en el 2022 y que eso todavía lastime. No, a mí ya no me duele. Y cuando miro las lágrimas ahí para afuera. Entonces, poder milagroso. Amén. Dijimos que el Espíritu Santo, como la Biblia lo dice, el Espíritu Santo es el Señor. ¿Sí o no? Y en donde está el Espíritu, hay libertad. Entonces, mis amados hermanos, ese poder milagroso ya lo recibimos. ¿Qué tenemos que hacer? Echar mano de él. Bueno, Espíritu Santo, me siento triste, me siento deprimido, me siento desconsolado. Amén. Solo el comerme el gusanito me falta. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Bueno, a orar toda la semana. Mejor me quedo triste. Ese es el gran conflicto, mis amados, porque el Espíritu Santo nos indica lo que tenemos que hacer. Amén. Pero muchas veces no queremos. El Espíritu Santo ya se dio cuenta que les estorba el teléfono que de 10,000 quetzales. Pero es muy caro, pastor. Bueno, entonces, ¿cómo va a obrar un poder milagroso? Bueno, ya me detuve, dije que no me iba a detener aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los significados de esta palabra poder? Que ya lo recibimos, porque ya vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Decimos amén. Miren, es que son interesantes estos. Recibimos capacidad. Recibimos, y estos dos que acabo, que ya leí, el que voy a leer, potestad, esos dos son bien tremendos, hermano. Tremendo, mi hermano. Habilidad, y también este otro de potencia. ¿Qué entienden ustedes por la palabra potencia? ¿Cómo? Aguante. Fuerza. ¿Y saben qué? Solo esto lo voy a decir porque es el último, ¿verdad? Y definitivamente el último ya no van a estar porque algunos se van a ir. Esa palabra potencia, bíblicamente hablando, ¿saben qué significa? Recursos. ¿Y qué son los recursos? Yo necesito, díganme algo que el ser humano pueda necesitar. Yo necesito ropa. Pero de verdad,
que uno necesita. Yo necesito ropa. O sea, por ejemplo, necesito los uniformes de alabanza. Porque ropa uno tiene, pero tiene que tener los uniformes, ¿verdad? No, el pastor es demasiado cuadrado y Dios me guarde con Dios me libre. Bueno, entonces dice que la obra, el poder del Espíritu, este es el último que traigo acá, pero se lo estoy diciendo una vez. El poder del Espíritu Santo nos da una potencia, y esa potencia es igual a recursos para poder adquirir lo que yo necesito. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué andamos muchas veces necesitando un montón de cosas? Recuérdense que la palabra del Señor dice que Dios da a su amado aún mientras duerme. Entonces, ¿por qué andamos necesitando un montón de cosas? Porque no hemos entendido, porque no lo sabíamos, que el poder que recibimos de parte del Espíritu Santo son recursos. ¿Y recursos en qué área? En la que ustedes y yo necesitemos. Amén. Mario decía, ropa, bueno, Dios va a proveer esa ropa, pero hay que buscarlo. Hay que humillarse delante de Él. Hay que ser sencillos y sinceros. Señor, yo necesito los uniformes de la alabanza. Por ejemplo, es un ejemplo que estoy colocando. Amén. Y cuando ustedes menos sientan, la camisa celeste que tenían ahí se les va a convertir en azul. La meten a la lavadora y con un pantalón azul se les manchó. Ya tengo. Tal vez da risa, mis amados hermanos, pero es que el Espíritu Santo obra de formas que ustedes y yo no entendemos. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo obra por nosotros, gime por nosotros, porque ustedes y yo ni eso podemos hacer, hermano. Amén. Entonces, ¿qué nos toca? Someternos al Espíritu Santo. ¿Que alguien tiene hora que la sobre? 10:01. Ya se me fue el tiempo, me traigan la Santa Cena. Me avisas a las 10, por favor. Amén. Bueno, vean, pues, quizás este sea el único que les dé, mis amados hermanos, pero ya les mencioné otros dos, ¿verdad? Recibiremos, dice, poder. Y como ustedes ya vieron acá, bueno, aquí no dice, pero claro, lo borré porque yo escojo, yo no crean que les coloco todo. Pero uno de los significados de esa palabra, y de todos modos de ello estamos hablando, es poder. Pero vean esto, este poder es bien interesante. Porque dice la palabra del Señor, escuchen pues, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino el espíritu que nos lo dio lleno de poder. Y esa palabra poder es la misma palabra, mis amados hermanos, de recibiréis poder. Y aquí dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. ¿Por qué coloqué ahí un mundo? ¿Cómo ven ustedes ese mundo? Como enfermo, ¿verdad? Como que le dio COVID. ¿Por qué? Porque ese poder, mis amados hermanos, que Dios nos da, en particular, es un poder para que ustedes y yo podamos hacer por lo menos dos cosas. Número uno, espero me entender con esto, vencer al sistema del mundo. Amén. Que ustedes y yo sabemos que el mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? ¿Acaso el mundo nos ofrece paz? ¿Acaso el mundo nos ofrece salvación? No, el mundo nos ofrece todo lo contrario. Entonces, este poder es para eso, para poder vencer, mis amados hermanos, al sistema llamado mundo. Amén. Pero también dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 17. Solo voy a leer lo que está en celeste, mis amados hermanos, por causa del tiempo. Dice acá, y el poder del Señor, ahí está la palabra poder, estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Eso es lo único que les voy a decir. Entonces, ¿para qué nos ha dado poder el Señor, mis amados hermanos? Para sanar, pero también en este otro punto, para no ceder o para vencer a todo lo que el mundo nos ofrece. La palabra dice que el mundo y sus deleites o sus placeres pasarán. Vamos a parafrasearlo, pero el que tiene el poder del Espíritu Santo prevalecerá para siempre, permanecerá para siempre. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, si lo vamos entendiendo, ¿por qué es que muchas veces somos seducidos por el sistema del mundo?
Porque este poder del Espíritu Santo, no se olviden del banquete, ¿verdad? ¿Ya está servido? Ah, pero yo no quiero nada de lo que hay ahí. Yo quiero, casualmente, todo lo que no hay ahí queremos, hermano. Mencionen ustedes algunos bocadillos ahí de buffet, pero rápido. Pastel. Pizza, van a decir ahorita. Resulta que ahí está todo eso. Ah, pero a mí se me antoja un atol de elote. Entonces me voy dando a entender por qué resultamos siendo seducidos por el sistema del mundo. Porque no aprendemos a tener deleite con lo que tenemos. Yo lo decía, creo que fue el día martes, en relación a ese tema que hablamos, el yugo de la esclavitud. Si nos ponemos ese yugo, mis amados hermanos, no vamos a ser felices. Vamos a tener lo que tenemos. Ah, pero yo siempre quiero algo más. Ah, pero yo no estoy contento con lo que tengo. ¿Por qué? Por este poder, mis amados hermanos, que ahí está, porque ya tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos aprovechando el beneficio de tenerlo. ¿Qué es lo que hace este poder? No es espíritu de cobardía, sino de poder. Lo hemos dicho, de amor y de dominio propio. Poder, mis amados hermanos, en contra de un sistema, amén, que va en contra de lo que es el sistema de Dios. El amor, pues para amarnos los unos a los otros y aún para poder vencer a nuestros enemigos. ¿Cómo? Demostrándole que a pesar de que son como sean, pero los amamos. Y dominio propio para vencernos a nosotros mismos. Eso es lo que trae el Espíritu de Dios, ese poder. Pero muchas veces, mis amados hermanos, ni podemos vencer el sistema del mundo y nos agarramos con los enemigos, con los que no eran enemigos, los convertimos en enemigos, y el dominio propio. ¿Y eso qué es, pastor? A ver, ¿ni qué es el dominio propio? ¿Por qué? Porque no tenemos el poder que viene del Espíritu Santo. Ya lo recibimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sirvámonos, mis amados hermanos. Decimos amén. Y pues tengo que terminar, mis amados hermanos. Y dice acá, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Ustedes y yo, miren, normalmente todos nosotros nos preocupamos cuando me duele el pelo. ¿Qué pasa con su pelo, pastor? Corte. Me duele la uña. Pero ¿y cuando nos duele el alma? Echamos la culpa al que nos lastimó. Y cuando nos duele cualquier parte del cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pastilla, de verdad, genérica para que salga más barato. ¿Sí o no? Pero aquí dice, mis amados hermanos, que el poder que el Espíritu nos dio es un poder para sanar. No solamente para sanar el cuerpo, sino para sanar el alma y para sanar el espíritu también. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos ni siquiera sanar el cuerpo? Porque el espíritu y el alma están turbados. ¿Y han visto ustedes eso cuando uno mete el pie a un río o al agua y hay arena? Toda la arena se... ¿Y qué mira uno? Nada, pero cuando pasa la corriente, se mira uno bien limpio, ¿verdad? Amén. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces andamos convalecientes, ya sea en el cuerpo, en el alma o en el espíritu, porque sabemos, porque esta cita yo se lo dije, recibirán poder. ¿Y qué me dijeron? Cuando venga el espíritu. Y, o sea, lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es deleitarse con este poder. Amén. Nada más les voy a decir esto. ¿Qué más nos da? Nos da capacidad, mis amados hermanos, y esta capacidad nos la da el Señor para, según la capacidad que tengamos para lo que querramos desarrollar. Esto lo voy a predicar en el segundo. ¿Bien? Esta capacidad es una capacidad, dice, para trabajar. O sea, este poder que el Espíritu nos da es para que ustedes y yo nos ganemos el pan diario, mis amados hermanos, pero sin andar viendo lo que el otro pone y el que no pone. Es que si el Señor nos da una estrategia, hagámosla. Ese es el poder que el Señor da. ¿Decimos amén? ¿Cuál fue el otro aquí? Miren, este es tremendo, nos da potestad también. Y aquí con la potestad, está hablando bien del dominio de Satanás, de la potestad de Satanás. Esta potestad que nos da es para echarle guerra al enemigo. Y aquí está lo que les decía, amén. En esta palabra potencia que dice acá, en amarillo, cuando ustedes y yo leemos la cita, está hablando de recursos que el Señor provee. ¿Para quiénes?
para todos aquellos que no solamente recibimos el poder, sino que lo disfrutamos, echamos mano de él. Entonces el Espíritu Santo, mis amados hermanos, está con nosotros. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas para el Dios. En el nombre de Jesús, hay Santa Cena, ¿verdad? Tráetela de una vez. Vamos a administrar la